Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Palabra Escrita, la literatura de la radio. Hoy estudiaremos el primer autor y el primer relato de los 4 autores que abordaremos en el programa como representativos del cuento fantástico en el Río de la Plata, algo de lo que ya estuvimos mencionando en la edición pasada de Diáspora. La elección de este primer texto no es caprichosa porque se trata de un relato que de alguna manera fue precursor del cuento con características fantásticas que se desarrolló en el pasado siglo en esa parte de nuestra América. El cuento se titula El almohadón de plumas, pertenece al escritor uruguayo Horacio Quiroga. Es un relato que fue publicado en el año 1917 en la ciudad de Buenos Aires y que forma parte del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Bien, comencemos por decir que el tema central del cuento que acabamos de escuchar en la voz de Liliana es la muerte inexplicable de Alicia, la protagonista, víctima de un animal extraño que vive en su almohadón de plumas. Los otros 2 temas que aparecen en el título del libro, recordemos que el título del libro es Cuentos de amor, de locura y de muerte, o sea, los otros 2 temas, la locura y la muerte, también están presentes de alguna manera en el relato, aunque de manera secundaria. Quiroga eligió estructurar la acción de este relato de manera similar a como lo hacía el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, uno de sus maestros. Él lo declara en el decálogo del perfecto cuentista. En Poe encontramos esos finales que se llaman de efecto, justamente por la impresión que quieren causar en el lector. Bueno, y al igual que lo que sucede en el autor del Gato Negro, solamente por nombrar uno de los textos del escritor norteamericano, en El almohadón de plumas, Horacio Quiroga se guarda para el final un as bajo la manga con que nos sorprende a todos los lectores. La estructura del cuento se inscribe dentro de lo que podríamos llamar una estructura clásica, un comienzo, un nudo y un desenlace. En un primer momento, la narración se centra en la presentación de los personajes y en la presentación del lugar donde van a transcurrir los hechos, la presentación de la casa. Hay un segundo momento, el más extenso de la narración, que se va a centrar en la enfermedad, esa enfermedad de carácter inexplicable de la protagonista. Y por último, tenemos el desenlace, el último momento, que se va a centrar fundamentalmente en el almohadón de plumas y posteriormente en el extraño animal que vivía en su interior, extraño animal que terminó causando la muerte de Alicia. El relato comienza con una frase contundente, cargada de un sentido oximorónico, o sea, contrapuesto, porque dice: su luna de miel fue un largo escalofrío. Y como lectores sabemos a qué se le denomina luna de miel. O sea, a ese periodo de tiempo que comienza una vez finalizada la boda y que se extiende por un lapso de tiempo donde generalmente los recién casados emprenden un viaje de vacaciones. Es un tiempo de intimidad que se caracteriza por ser un tiempo de felicidad. Cuando leemos las primeras palabras, ¿no?, del texto, no sabemos todavía lo que va a pasar, pero si de una cosa estamos seguros es que la luna de miel no se caracteriza por un largo escalofrío, o sea que el tono del cuento ya estaría presente en esas primeras palabras con que se abre la narración. La voz narrativa, que es una voz omnisciente, que es esa voz que sabe todo, sabe lo más que los personajes incluso, que narra la historia en tercera persona, empieza por darnos los rasgos de los personajes, los rasgos físicos, llamados rasgos grafopélicos, y los rasgos etopélicos, que son los rasgos del carácter de los 2 personajes principales de la historia. De Alicia se nos dice que es rubia, angelical y tímida, y de Jordan, o de Jordan, como lo leía mi compañera, es una historia de pronunciación, ¿no? Quizás Jordan sea correcto decirlo. Jordan es descrito como un hombre alto, como un hombre callado y de carácter duro. La intención de Quiroga en este primer momento del relato es presentar una relación amorosa de una pareja que se ama, pero que está marcada por la incomunicación. Se nos dice ahí muy claramente que Alicia lo quería, y también se nos dice que Jordan la amaba profundamente, pero se nos dice que Alicia se estremecía de alguna manera ante esa personalidad tan rígida, y ni siquiera era capaz de mirarlo fijamente, y Jordan se mantenía en su mutismo, no expresaba sus sentimientos. O sea, es una relación que está marcada por la incomunicación, no por la falta de amor. Otro tema fundamental en este primer momento es la descripción de la casa, o sea, el lugar físico donde va a transcurrir la acción del cuento.
El escritor busca y logra llevar la atención del lector hacia posibles interpretaciones de lo que sucederá con la protagonista. Esta casa, calificada de hostil, descrita como un palacio encantado, frío, abandonado, influye, dice ahí, en el aspecto psicológico de la protagonista. En la planificación del relato, quiero ir a este punto, Quiroga sabe de antemano de qué manera y en qué circunstancias va a morir Alicia, pero tiene que crear en el lector interpretaciones transitorias de lo que va ocurriendo durante la lectura para que cuando en realidad salga a la luz el verdadero motivo de la enfermedad y la muerte, o sea, cuando aparezca el animal que vive en el almohadón de plumas, sea una sorpresa. En ese sentido, es lógico pensar que los estremecimientos de Alicia, que derivan en una extraña enfermedad, se deben a las circunstancias que la rodean, como es estar casada con este hombre tan poco comunicativo y vivir sola en esa extraña casa, ¿no? Renunciando a sus sueños de mujer sensible. Cuando el narrador dice por primera vez no es raro que adelgazara, que es la primera referencia física a una posible enfermedad, a nosotros no nos sorprende, aunque estamos aquí todavía muy lejos de atribuir la enfermedad a su verdadera causa. Las dolencias de la protagonista comenzaron con una simple gripa o una influenza, es una gripa. Pero lo extraño del caso era que esa gripa no se pasaba, no lograba superarla y poco a poco su estado de salud va desmejorando. Es muy significativo el pasaje que tiene lugar en el jardín de la casa donde Jordan acaricia la cabeza de Alicia y ésta se pone a llorar. ¿Por qué es importante? Porque es el único momento del relato donde Jordan tiene una manifestación de cariño hacia su mujer, donde la distancia emocional por un momento se rompe. Entonces es comprensible que la protagonista, al sentirse protegida, se ponga a llorar. Es como que si Jordan le habilitara con esa caricia a que manifestara todos esos sentimientos que ella reprimía. El médico de Jordan, en su afán, ¿no?, de solucionar la situación inexplicable hasta el momento, da órdenes que en lugar de llevar a la protagonista a la recuperación, la llevan a un camino vertiginoso hacia la muerte. ¿Por qué? Porque el médico, al no encontrar una explicación para la debilidad que está sufriendo la paciente, lo único que aconseja es que descanse, y es precisamente el descanso, el estar acostada, el estar en contacto con el almohadón, lo que va absorbiendo gota a gota la vida de Alicia. Claro que nosotros, como lectores, a esa altura del cuento, a esto no lo sospechamos. Y es más, vemos como lógicos los consejos del médico, quien, con el espíritu científico que lo caracteriza, apunta a mitigar las dolencias, aunque desconozca las causas de fondo que las provocan. Todo va a encajar en el cuento cuando aparezca la verdadera causa de la extraña debilidad de Alicia, cuando aparezca el extraño animal que vivía en el almohadón. Recién al último momento vamos a atar cabos y vamos a entender por qué Alicia empeoraba, por qué la enfermedad estaba vinculada con la sangre, recuerden que tenía anemia, por qué la vida se le iba gota a gota, pero como hemos referido, vemos que Quiroga ha estructurado el relato de manera de jugar todo el tiempo con nuestra incertidumbre y guardar la sorpresa para el final, con lo que logra el efecto que pensó desde un principio. También encontramos otros dos pasajes significativos en este segundo momento de la narración que merecen que nos ocupemos con algún detenimiento. En primer lugar, la actitud de Jordan frente a su agonizante esposa, y en segundo lugar, las alucinaciones de esta última. En distintos relatos, Quiroga juega con elementos simbólicos que de alguna manera refieren a la muerte. En este caso, es muy clara, creo yo, esa ceremonia fúnebre que está viviendo Jordan, aunque Alicia todavía se encuentre con vida. El dormitorio donde se encuentra el cuerpo de Alicia todavía con vida estaba en silencio y con las luces prendidas. Jordan la visitaba y en silencio caminaba por la habitación mirando la cama. El segundo pasaje que resulta significativo, además de bien logrado, es el que se refiere a las alucinaciones de la protagonista. Este pasaje, además de mostrar cómo se va agravando la situación debido a la gran debilidad de Alicia, muestra el trasfondo psicológico en el pensamiento de la protagonista que aflora en forma de alucinación. Es importante reparar en el contenido de esas alucinaciones y por sobre todo cómo es la visión de Jordan que tiene Alicia. No hay dudas de que ese antropoide que la miraba fijamente no era otro que él,
Y tenemos que preguntarnos por qué Alicia vería a su marido de esa forma. Sabemos que un antropoide es un animal con forma humana, un mono por ejemplo, pero que de todas formas no es humano. Reparemos ahora en el carácter de Jordan, en lo callado, en lo serio, en lo poco comunicativo, y entenderemos por qué Alicia tiene esa visión alucinada de su marido. Ella alucina sobre sus sentimientos, pareciera que en ese estado alterado se develara la verdadera visión que Alicia tenía de Jordan. Este segundo momento de la estructura interna del relato, el más amplio, se cierra con la voz del narrador, quien resume algunos aspectos de la enfermedad, pero que además nombra al pasar el objeto que va a ser el centro de interés del desenlace de la historia, el almohadón. El último momento o desenlace de la historia, como bien decía, comienza con la frase Alicia murió por fin. Dije anteriormente que el centro de este tercer momento era el almohadón, y esto es así hasta tal punto que a Alicia ya no se la nombra más en el relato. Aparece la sirvienta, otro personaje secundario, ya habíamos visto al médico, con la única finalidad de enfocar nuestra atención en el almohadón. Como lectores, acompañamos a la sirvienta en esa mirada extrañada sobre el almohadón, y el primer plano de la atención se detendrá allí, en el objeto que escondía al causante de la tragedia. Se establece un diálogo entre Jordan y la sirvienta, cuyo único centro de interés es el almohadón. Lo primero que llamó la atención de esta mujer fueron las manchas de sangre que había en el almohadón, y en segundo lugar, cuando intentó levantarlo por orden de Jordan, se aterrorizó con el extraño peso que presentaba. El nerviosismo se apoderó de Jordan. Lo vemos cortar de un tajo la funda del almohadón, ansioso por saber qué era todo aquello, a qué se debían las manchas de sangre y aquel extraordinario peso. Luego, lo inesperado. El as bajo la manga. El terror escondido entre las plumas que en el último momento del relato aparece para evacuar todas nuestras dudas. Luego de la descripción de este extraño animal, el narrador nos cuenta, a modo de explicación, cuál era su modus operandi. Cómo succionaba la sangre de Alicia y cómo había pasado inadvertido para todos. Ahora, con la aparición de este animal inesperado, se unen todos los cabos y comenzamos a explicarnos y a entender una a una las dolencias que aquejaban a la protagonista y que en 5 días con sus noches la llevaron a la muerte. Es muy curioso el último párrafo del cuento, para ir terminando, porque parece no formar parte de la ficción y ser una explicación cuasi científica de la vida y de la alimentación de los parásitos que viven en las aves y que en ocasiones habitan los almohadones de pluma. Pareciera como si Quiroga quisiera darle un toque realista a tanto desborde imaginativo. Quizá